Bueno, yo creo que lo primero que tiene que asustarnos es el riesgo, que es muy difícil de evitar, de precipitación. Esto es muy humano porque al final la edición genética es una tecnología muy impactante, muy importante, entonces puede haber personas que tengan demasiadas ganas de implementarla, ¿no? Sobre todo implementarla en embriones, que quizás es lo que pueda tener mayores secuelas desde muchos puntos de vista. Entonces es un primer peligro, es decir, hay que ser capaces de tener paciencia suficiente como para que el control de riesgos pues funcione adecuadamente. Luego hay un segundo problema, que también es muy importante, que es el que hay que tener en cuenta que esta es una tecnología muy disruptiva. Eso quiere decir que en el momento en el que empecemos a implementarla, no va a haber marcha atrás. Es decir, va a ser prácticamente imposible que si vemos que algo no está funcionando demasiado bien, no ya en términos científicos, sino en términos sociales o de otra índole, podamos dar marcha atrás. Con lo que en principio hay que analizar muy bien los pros y los contras de todo lo que vamos a hacer antes de darle luz verde. Y en tercer lugar, y por supuesto, están problemas que exploraremos más adelante, pero tienen que ver con la equidad y la manera en la que nos entendemos como seres humanos, probablemente. Desde mi punto de vista, la razón más clara para oponerse a este tipo de investigaciones son básicamente dos. Uno son los problemas de equidad. Es decir, una de las circunstancias que puede venir como consecuencia de la aplicación de este tipo de tecnologías es que haya personas que puedan acceder a ellas y, por tanto, puedan tener una descendencia que va a ser más sana, que puede tener mejores habilidades que otras, ¿no? Una de las pocas cosas que nos iguala a los seres humanos a día de hoy es esto de la lotería genética, ¿no? Es decir, que con independencia de tu nivel adquisitivo, al final tu descendencia pues tiene las mismas probabilidades de sufrir según qué tipo de cosas que la descendencia de otras personas, y eso es una de las cosas que pueden cambiar en el futuro, en el momento en el que por así decirlo, la lotería empieza a estar, ¿no?, alterada por razones de capacidad económica, pues estamos introduciendo problemas de inequidad que a mí, desde mi punto de vista, son peligrosos. Yo entiendo que sí, yo entiendo que va a ser casi inevitable, aunque no tendría por qué serlo. Voy a intentar explicar por qué. Vamos a ver, cualquier sistema de edición genética puede servir para dos cosas. Uno, si es accesible a todo el mundo, puede ser un mecanismo de igualación también. Incluso puede ser un mecanismo en el que demos mejoras y ventajas precisamente a personas que van a tener otras desventajas sociales. Dicho de otra forma, si permitimos que los que tengan más acceso a este tipo de técnicas sean personas de estratos sociales más bajos, les estaremos compensando genéticamente por problemas que van a tener desde el punto de vista de una descompensación social, de que van a nacer pobres, ¿no?, por decirlo de otra forma. O sea que esto teóricamente es posible, y es posible que en esos casos incluso lleguemos a una mejor compensación social y a menos conflictos. Es posible, pero yo soy realista, no va a suceder. Lo que va a suceder es lo que comentaba antes, de que probablemente sea personas con más capacidad económica los que más van a utilizar el potencial de estas técnicas y los que además van a intentar o van a introducir más presión para que su uso no sea exclusivamente un uso terapéutico o preventivo, sino que también vaya a otro tipo de signos. Porque al fin y al cabo es muy fácil convencer a las personas de que si tú puedes elegir tener un niño más inteligente, más guapo y más fuerte, ¿por qué no lo vas a hacer? Analizar los problemas éticos y bioéticos es esencial, sobre todo aquellos que creo que van a tener más trascendencia para la conformación de nuestro tejido social. Porque realmente, si a mí me preguntan, ¿está bien o está mal editar genes?, mi respuesta siempre sería depende. Depende de cómo lo vamos a hacer, quién va a tener acceso a estas tecnologías, en qué circunstancias y demás. Entiendo que no hay respuestas de blanco o negro, pero claro, si vamos a tener que introducir matices, cuanto más participe la sociedad en ello, cuanto más sepamos de antemano qué consecuencias pueden tener las decisiones que adoptemos, más enriquecedor va a ser para todos, porque al fin y al cabo este va a ser un debate sobre el futuro de la humanidad. Entonces lo lógico es que intervenga en la medida de lo posible los seres humanos, todos, en este debate, pero para eso hay que saber algo, claro. Mi consejo para cualquier estudiante que quiera profundizar en estos temas es que tenga siempre una mente abierta, entienda bien sobre todo la problemática que hay detrás. Muchas veces es difícil porque son cuestiones científicas complejas en las que nos tenemos que formar. En otros tiempos las discusiones bioéticas eran relativamente sencillas, teníamos discusiones sobre el aborto o la eutanasia. Eso es muy fácil de entender. Cuando tú estás hablando de edición genética, cuando estás hablando de organoides, cuando estás hablando de otras muchas cosas, necesitas una formación que no es tan fácil adquirir. Con lo que un máster, en primer lugar, tiene que dar una buena formación científica. Y en segundo lugar, tiene que permitir esa liberación de mente del estudiante, en el que empieza a entender que hay problemas complejos que no admiten respuestas sencillas.
Y un máster, cuando hace ese tipo de cosas, está haciendo lo mejor que puede hacer, no solo para un estudiante, sino en general para cualquier persona, que es abrirse.